Ojo con la siguiente información, colombianos y colombianas, que magistrado que salvó a Álvaro Uribe Vélez se habla de tener presuntamente vínculos con el narco. Así que vamos a prestarle atención a esto porque se empieza a conocer toda la verdad sobre estos personajillos que en pocas palabras le salvan la patria a Uribe Vélez. Pero antes de ello, nos vamos con lo que viene hablando el señor abogado de las víctimas, específicamente del precandidato y senador Iván Cepeda, porque recordemos también que el abogado de Álvaro Uribe Vélez, hablando de Jaime Granados, está asustado porque el cierre de este fallo se tiene que dar en la Corte Suprema de Justicia, a esa misma a la que le huyó Álvaro Uribe Vélez. Y miren lo siguiente. Días para ustedes y también para toda su audiencia. Doctor, me adelanto a sus preguntas. No, doctor Villalba. Al mismo tiempo para doctor desarrollar doctor Villalba. ideas sobre lo que sucedió, sobre los doctor Villalba, que incurrió el tribunal y cada uno de los hechos jurídicamente relevantes. Doctor Villalba. Miren ustedes esta grosería de Julio Sánchez Cristo, que ni siquiera es capaz de dejar hablar al abogado Villalba, abogado de las víctimas y obviamente del senador Iván Cepeda. Ellos quieren incluso manejar a su gusto, a su gana, la comunicación para tener desinformado al pueblo colombiano. Esto es una verdadera humillación. Y miren las clases que da el abogado Villalba. Nos permite hacerle las preguntas y verá que así funcionamos muy bien. El final de la entrevista con su contraparte dijo que este había sido un proceso que demostró garantías. El siguiente paso que usted tiene como herramienta jurídica es ir a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Usted me corrige. ¿Es cierto que si la Corte Suprema de Justicia encuentra que aquí hubo garantías, no admite el reclamo de casación? Es decir, si aquí hubo garantías, ¿la Corte inadmite la figura de la casación? No. La inadmisión de la figura de casación se hace por no cumplir los requisitos que exige el recurso. No si hay garantías o no hubo garantías. Ok. No. Quería aclarar eso. La casación tiene unas condiciones, tiene unas causales, entonces, por ejemplo, la Corte puede decir, se equivocó el casacionista porque tomó el camino que no era. No. Okay. Primero tiene que cumplir con unos requisitos y después dentro de esa situación ya la Corte entrará a discutir lo esencial alegado en la casación. Lo que pasa es que la casación no es un recurso cualquiera donde yo llego a decir lo que yo quiera y como quiera decirlo, sino que tiene unas formalidades. Perfecto. Doctor Villalba, escuchábamos el argumento de los ganadores, es decir, que es lo que explicó su colega, el doctor Lombana, y que tiene que ver con el proceso, las llamadas, los testigos, la jalada de orejas a la señora jueza que tomó la decisión anterior y que condenó por 12 años al expresidente Uribe. Pero queremos detenernos en ese voto que se salvó. ¿Usted nos puede contar cuál fue la argumentación de la magistrada que se apartó de la decisión que conoció Colombia ayer? Pues básicamente la magistrada reconoce que efectivamente sí se cometieron los delitos de soborno en actuación penal, de fraude procesal, que hay una mala valoración del tribunal, que es lo que yo... Ojo, hay una mala valoración del tribunal. Y esto los tiene asustados, señores. Comparto también, y es lo que yo quiero que ustedes me permitan exponerle a la opinión pública cuáles fueron los hierros del tribunal, que para nosotros es lo importante en realidad mostrar. Y de paso queda también resuelta su pregunta, si usted me permite a mí referirme a cada hecho jurídicamente relevante por los cuales la primera instancia había condenado a Álvaro Uribe Vélez,
porque el tribunal lo que hizo fue desconocer, omitir llamadas que identifican la llamada, excusarlas cuando las llamadas son clarísimas, que es un llamado a faltar a la verdad. Esos llamados de que diga la verdad y diga la verdad y diga la verdad no es cierta. Que también me permita decir otras cosas para contestarle al doctor Lombana, y entonces así le queda más claro a la opinión pública cuáles son las dos opiniones al respecto. Es decir, la de la defensa y quienes representamos víctimas. Tremendo mensaje. Esto es impresionante, señores. Ulito quedó desesperado. Lo escuchamos. ¿Aló? Lo escuchamos. Bueno, entonces en el primer sentido, por ejemplo, en relación a Juan Guillermo Monsalve, el soborno es clarísimo. Se le ofreció un recurso de revisión. La defensa alega que ese recurso de revisión lo ofreció Cadena sin que tuviera conocimiento Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe tuvo conocimiento y le dijo: si es un recurso hay que hacerlo, proceda, doctor Cadena, proceda. Y el doctor Cadena luego vuelve a ofrecer el recurso de revisión, ¿no? Eso tiene que quedar claro. La otra situación es que Cadena le dice a Álvaro Uribe sobre esa revisión y después le dice la idea era obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve, que hablara mal de Pablo Hernán Sierra y por supuesto difamar del senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro. Pasando del Tuzo Sierra, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez dice en una llamada, no en las que negó el tribunal, porque estas sí ya son posteriores, en interceptación de Cadena. Le dice a Cadena: es que dicen que el Tuzo no quiere hablar de Barceló ni del periodista, se me va ahorita el nombre. Dígale al Tuzo que diga lo que quiera, que quite y ponga lo que quiera, que tranquilo, que lo importante es que declare. Quitar o poner en una declaración es faltar a la verdad, eso es clarísimo. Álvaro Uribe dice: es que eso fue una frase coloquial, y el tribunal le avala la frase coloquial. No es ninguna frase coloquial. Sí, doctor Villalba, una cosa Sí. que quiero preguntarle específica. El hecho de que se dé Ojo con todo eso lo que revela Villalba, que ahí es donde deja a este magistrado Merchán contra las cuerdas. un salvamento de voto, ¿juega o no algún papel en las posibilidades que prospere la casación? Bueno, la casación fundamentalmente se va a referir a los argumentos, primero a la forma, como les comentaba al comienzo, cumplir con la formalidad. Cumplida la formalidad para la Corte, entonces admite el estudio y entra a decir si casa o no casa la casación. Y sobre eso, pues va a ser sobre los argumentos que presenten los casacionistas, en este caso, las víctimas y sus representantes. Básicamente es eso. Por supuesto que se entiende que la Corte tendrá que estudiar todo el proceso, lo que le llegue al despacho, y tomará la decisión que corresponda para ellos. Ahora, si nos detenemos, abogado Reinaldo Villalba, en el concepto de plain view, que fue el que mencionó el abogado Lombana, que fue además lo que también tuvieron en cuenta los magistrados del tribunal para descalificar las grabaciones o interceptaciones hechas al teléfono del expresidente Álvaro Uribe. Para usted, entonces, ¿es absolutamente posible que en Colombia, si se equivocan haciendo una interceptación telefónica y interceptan a un tercero que no tenía nada que ver, dependiendo de lo que escuchen ahí, ilegalmente los encargados de esa escucha, pues podrán utilizarlo como prueba en contra de la persona dueña de ese teléfono? Bueno, en primer lugar, hay que decir que
Cuando se conoció de eso, se dio la orden de suspender y efectivamente creo que fueron como 4 días adicionales que se tomaron para hacer esa suspensión. La Corte en su momento, la Sala de Instrucción, consideró que efectivamente se había encontrado que en todo caso esas llamadas estaban siendo importantes para la investigación y con las considero válidas. Pero quiero anotar sobre ese punto lo siguiente. Aquí estamos hablando de 10 días de grabación para que la opinión pública le quede clarísimo que no estamos hablando de que son inválidas absolutamente todas las llamadas telefónicas. El propio tribunal refiere que es en ese periodo, que son como 10 días creo, y no todas las demás. Las de cadena, por ejemplo, todas fueron consideradas válidas, y las de cadena, pues la mayoría de conversaciones son con Uribe. Entonces, por eso es absolutamente importante que para la opinión pública quede claro que no nos estamos refiriendo absolutamente a todas las llamadas interceptadas, y que en esas llamadas interceptadas, que incluso el tribunal considera válidas, pues también se identifica la responsabilidad de Cadena y de Álvaro Uribe Vélez en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Tome para que lleve, clarificando todo. Doctor Villalba. Miren eso. Pero vámonos con esta importante investigación, porque conociendo un poco de lo que sucede con el tema de los magistrados, miren cómo cae completico el magistrado Manuel Merchán Gutiérrez, quien fue el que absolvió a Uribe. Es concuñado del magistrado Alcibiades Vargas Bautista, condenado por recibir sobornos de los emprendedores del polvo blanco. Y oh, sorpresa, ¿quién se iba a imaginar esto? En su momento, Merchán le declaró unas pruebas ilegales en su proceso. Sus hermanos han estado en la fiscalía. Y veamos un poco este mapita, señores, para que entendamos la línea de poder que aquí estamos viendo. Y vean, Manuel Merchán Gutiérrez es el magistrado, hermano de Luis Fernando Merchán Gutiérrez y María C. Merchán Gutiérrez, exfiscales y fiscal ante juez de dirección. Es su hermana, es esposo de Carlos Alberto Vargas Bautista, magistrado en el Maeta, el cual, como lo vamos a ver en esta imagen, es hermano, miren, de Alcibiades, señores, Alcibiades Vargas Bautista. Miren eso, la línea gráfica del poder que ahora estamos viendo en las imágenes. Y es condenado por beneficiar a poderosos miembros del crimen organizado. Ahí está. Todo empieza a encontrarse en este importante mapa colombianos y colombianas. Miren cómo han permeado la corrupción de manera impresionante los emprendedores de polvo en blanco en Colombia. Y ahora el uribismo, ¿con qué va a salir? Ahí se los dejo. Y eso no es lo único, porque aquí vemos la compulsa de copias para investigar a magistrados por presuntas irregularidades al no haberse declarado impedido para conocer el asunto en el cual se encuentra encartado con su concuñado, el señor Alcibiades Vargas Bautista, quien está siendo investigado por presuntos actos de corrupción en el departamento del Meta. ¿Y quién es el demandado? Pues Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Y ojo, que esto no es lo único, pues sigue, miren. Según este reporte,
Manuel Merchán Gutiérrez fue el juez de garantías en el proceso judicial contra el condenado magistrado Alcibiades Vargas Bautista y no se declaró impedido, sabiendo que era su concuñado. Alcibiades recibió 244 millones de varios capos del emprendimiento de polvo en blanco. Miren, de varios capos del emprendimiento del polvo en blanco. Y aquí vemos los tentáculos de Alcibiades Vargas, magistrado del escándalo en el Meta. Ahí está. La fiscalía tiene evidencia que a cambio de dinero, licores finos y servicios con mujeres, él y sus compañeros Fausto Díaz y Joel Trigos beneficiaban a delincuentes, incluidos poderosos emprendedores del polvo en blanco. Ojo con esta tremenda investigación que da a conocer el amigo Juan Poe. En el caso de Alcibiades Vargas Bautista, de 58 años y egresado de la Universidad Libre, el ente acusador asegura que éste habría recibido 244 millones de pesos de manera ilegal. Entre otros favores, se le investiga porque habría dejado de tramitar la apelación de una condena para favorecer a Marbeli Sofía Jiménez, acusada de homicidio a su hijastro. El concuñado, a pesar de la contundencia de las evidencias y del impacto en la justicia, el caso se empezó a dilatar y llevó a los investigadores a chequear las acusaciones de algunos empleados judiciales que han estado relacionados con el proceso. En esas pesquisas ya se estableció que el magistrado Alcibiades Vargas tiene allegados a varios puestos estratégicos de la rama judicial, incluidos en el búnker de la fiscalía. Pero la sorpresa vino cuando los investigadores se percataron de uno de los jueces de control de garantías en el caso de Alcibiades Vargas, es su concuñado. Según estableció El Tiempo, se trata del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez. Su hermana, la fiscal María Claudia Merchán, está casada con Alberto Vargas, el hermano del procesado Alcibiades Vargas. Este último es otro todopoderoso de la justicia, un reconocido magistrado del Tribunal de Cundinamarca. El doctor Manuel Merchán tenía que declararse impedido por la cercanía con el procesado, o al menos advertir que era su concuñado. Según registros del Consejo Superior de la Judicatura, él fue uno de los primeros magistrados en tomar el caso el pasado 22 de mayo. Le dijo esto a un diario de la prensa en Colombia. Y no es lo único, porque vean, los capos del emprendimiento de polvo en blanco que benefició con decisiones judiciales la organización corrupta, mírenlo muy bien, del concuñado del magistrado Merchán Gutiérrez fueron Cesarín, jefe de la oficina de Envigado, el paramilitar Bacalao y el jefe sicarial Manopicha y alias Marbeli. Y ahí están las imágenes. Miren, el magistrado Merchán Gutiérrez tiene una hermana que es María Claudia Merchán Gutiérrez, que fue fiscal. Ella es esposa de Carlos Vargas Bautista, hermano de Alcibiades. Ella ha sido señalada de beneficiar judicialmente a parapolíticos como Francisco Santos y Jairo Merlano. Por último, el magistrado Merchán Gutiérrez absolvió a Uribe y tiene como hermano a Luis Fernando Merchán Gutiérrez, un fiscal que coincidencialmente lleva procesos de lavados contra paramilitares y el Clan del Golfo en Antioquia y les da preacuerdos judiciales. ¿Todo esto lo sabía el país? Es la pregunta curiosa y japtosa que ahora nos hacemos. Aquí está todo el organigrama, miren, el organigrama para los cuales han beneficiado la familia y los amiguitos de este magistrado que terminó salvando a Álvaro Uribe Vélez. Así que, colombianos, muy importante que ustedes nos ayuden a compartir esta información tan valiosa que es para que Colombia siga conociendo esta realidad
de cómo Álvaro Uribe Vélez ha permeado tanto la justicia que, miren, cae completico el magistrado que le salvó la patria. Los invito a que me dejen en los comentarios lo que piensan y qué creen que pueda suceder. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.